reciprocidad, ¿no? Entre millones de personas o miles de personas, y eso es lo que constituye propiamente al Estado, o lo que constituirá propiamente al Estado, ¿no? Y ya llegaremos a él. Y eso es lo que quiero que sea el tema de hoy, que veamos el Estado y después que hablemos acerca del Estado como cuerpo, para ver si podemos ya en la próxima sesión hablar de la muerte del Estado y hablar del reino de Dios y del reino de las tinieblas. Y aquí va a aparecer un Hobbes un tanto menos secular. De hecho, ya desde hoy va a aparecer un Hobbes un tanto menos secular. Hablemos pues del capítulo 17 del Leviatán, que es básicamente el capítulo en el que se va a fundamentar el Estado. Ya no desde el punto de vista de su necesidad, ¿no? De las condiciones de posibilidad, que es más, yo diría que son las condiciones de necesidad del Estado, ese es el estado de naturaleza, sino desde los parámetros y los actos a partir de los cuales emerge el Estado. Hay una cosa interesante que quiero que consideren todos. Las doctrinas contractualistas, ninguna, absolutamente ninguna, es de carácter histórico. Y eso es una cosa que quiero que tengan en mente. ¿Por qué lo menciono? Porque una confusión frecuente y que incluso está presente en manuales de historia de la filosofía política es pensar que el hecho de que alguien postule la idea de un estado de naturaleza está hablándonos del pasado remoto, ¿no? De que algo verdaderamente ocurrió en algún punto. No es el caso, no es el caso. Eh, lo que se intenta con el estado de naturaleza en todas las argumentaciones es demostrar la necesidad del estado. ¿Cuáles son las condiciones, ya sea la naturaleza humana, la condición finita de los seres humanos o cualquier otra, pero sobre todo son esas, la naturaleza humana y las condiciones bajo las cuales existimos, las que le otorgan una necesidad al Estado, ¿no? Que es algo que nos hace un bien. Y así, por ejemplo, encontraremos a lo largo de la historia muchas argumentaciones en ese sentido y vamos que, por ejemplo, la conclusión, la cumbre del contractualismo será en Kant, ¿no? En Kant el Estado representa una necesidad que se desprende directamente del acto de propiedad y posesión y que eventualmente, aunque no de manera inmediata, sino eventual en el tiempo, demuestra ser la forma en la que la razón humana y su capacidad para la moralidad se hacen concretas. Eh, en Kant se hace eso explícito, pero uno puede argumentar bien que esto en realidad comienza con Hobbes, o sea, este movimiento hacia encontrar en el Estado una identificación con la razón y no meramente con la razón de Estado, que es este concepto que surge entre los teóricos del Estado italianos, ¿no? Del siglo XV y XVI, ¿no? Sino la razón en su sentido moral, como facultad para la deliberación de los fines auténticos del ser humano, etcétera. Eso lo podemos encontrar de cierta manera cuando pensamos que el Estado en Hobbes tiene un fin o una finalidad. Y su causa final es, como dice acá Hobbes, ¿no? En el primer parágrafo de Leviatán, fino designio de los hombres que naturalmente aman la libertad y el dominio sobre los demás. Y ven esta condición, ¿no? Que de alguna u otra manera está presente o retoma los elementos presentes del capítulo 13, ¿no? ¿Qué es lo que amamos los seres humanos de forma natural? Pues la libertad, ¿no? Hacer lo que queramos sin oposición, pero también dominar a los demás, ¿no? ¿Qué otra cosa disfrutamos más? El hecho de que nos hagan caso, ¿no? Nosotros vamos a un sitio y nos escuchan, damos órdenes, nos gusta dar órdenes. Mucha gente, de hecho, esa es como su intención detrás de ganar mucho dinero, por poner un ejemplo, de acumular poder, lograr la obediencia, lograr el dominio, hacerse obedecer. Estas dos cosas combinadas es lo que nos conduce a restringirnos a nosotros mismos, piensa Hobbes, y lograr una conservación propia más armónica. Entonces, el Estado está diseñado para, en las condiciones en las que somos, maximizar nuestras posibilidades de conservarnos todos. Esa es la idea fundamental de Hobbes. Ese es el límite inferior también del Estado. Es decir, ahí donde no hay garantía de nuestra conservación, ahí podemos dar por terminada la relación contractual que tenemos con el soberano, por una razón elemental, que era lo que vimos con los contratos de forma un tanto de pasada, y es la siguiente.
El contrato social es un pacto y requiere una contraprestación, es decir, es mutuo, es recíproco. ¿Qué pasa si no lo es? Se anula. No hay, no hay más. No vale para nada. Solamente en presencia de los elementos de paz, de orden mínimos, podemos decir que sigue existiendo el Estado civil. Allí donde estos se van, se va el Estado civil y la relación contractual se anula. Y volvemos al estado natural, ¿no? Esta es una idea muy interesante porque para Hobbes hay un juego, ¿no?, entre el retorno al estado natural, ¿no?, y eh, lo que podríamos llamar como una especie de aplazamiento, ¿no?, un desplazamiento hacia un futuro pues incierto o no del todo claro de este retorno al estado natural, que lo más parecido a lo que podemos llegar, de acuerdo con Hobbes, en el estado natural, podríamos decir que es básicamente la guerra civil, ¿no? Entonces, bueno, el Estado para Hobbes, eh, todavía no llegábamos a los estados contemporáneos, pero ya empezaban los estados-nación. Y entonces, lo que él está hablando en este sentido ya no es nada más de una ciudad-estado, ¿no? Que era algo que pululaba, ¿no? Tanto en el norte de Italia como en la Europa continental, sino estamos hablando de un proceso de unificación, que eso en cierta medida es lo que le da una ventaja a Inglaterra como además de su relativo aislamiento con respecto a los conflictos continentales, para forzar la emergencia de la estructura estatal, ¿no? Y constituir el Reino Unido de la Gran Bretaña, ¿no?, que eventualmente se convertiría en un gran imperio. Pero pues, como tal, esto es lo que le da a Gran Bretaña esta ventaja y que de cierta manera hace eco Hobbes hablando acerca de una consideración cuantitativa del Estado, ya no en términos tan pequeños como los que era la plataforma de la ciudad-estado, de la pequeña república, sino en términos mucho más amplios, mucho más grandes. De tal manera que para Hobbes esta está marcada por una especie de razón comparativa, ¿no? ¿Razón comparativa con qué? Bueno, con que el enemigo, y esto es importante porque Hobbes asume la existencia de un enemigo como un elemento constitutivo de pues, la existencia mera del Estado, ¿no? Entonces nos dice, sino por comparación con el enemigo que tenemos, que tememos, perdón, los estados, todas las naciones que buscan constituir estados, tienen enemigos. Es una cosa que viene básicamente con el territorio. Si eres una nación, tienes un enemigo. Entonces, por ejemplo, el caso mexicano, si Hobbes hubiera sido mexicano, él nos diría que pues nosotros tenemos un enemigo grande y uno pequeño, ¿no? El grande es Estados Unidos y el pequeño es Guatemala, ¿no? No que sea el caso, ¿verdad?, pero así es como ellos lo piensan. Y que en la medida de lo posible, lo que tenemos que hacer es buscar la constitución de una multitud suficientemente grande como, no para avasallar al otro, pero como para que el otro no piense que tiene una superioridad manifiesta, ¿no? Entonces, que en el acontecimiento de una guerra haya una racionalidad tal que pues indique una pérdida muy grande por el lado de, digamos, del agresor, aun cuando sea superior, y que ello lo disuada de ejercer violencia en contra de nuestro Estado. Y esa es básicamente la consideración poblacional. Y para Hobbes esto implica que pues, no hay un número fijo, ¿no?, de personas que deben de vivir en el marco pues, de un Estado, sino que este va variando en el tiempo, en la medida en la que es una relación con su enemigo. Eh, y como vemos, no tiene que ver necesariamente con ganar, sino que tiene que ver con hacer un equilibrio, una balanza. Sí, Alfonso, te escuchamos. Entonces Hobbes hubiera estado de acuerdo en, digamos, un poco con el tema de que Cuba pidiera ayuda a la Unión Soviética en la crisis de los misiles del 63, Yo creo que sí. porque obviamente ahí había un enemigo muy grande contra Cuba, ¿no? Y estaban, ahora sí que dale y dale y dale, ¿no? Sí, Para no, deshacerse de ellos, ¿no? Entonces, pues no, a por Cuba supuesto. no le quedó otra más que hablar con Khrushchev y, oye, pues, ayúdanos, ¿no? Porque ¿cómo me quito de encima a este hombre? O bueno, No, este está. claro, no, por supuesto. O sea,
digamos, en el marco de las relaciones internacionales, la perspectiva hobbesiana es lo que llaman, y ahorita aquí está Raúl, que es internacionalista, es realista, es decir, él hablará de relaciones de poder y de dominación que tienen que ver con, pues, con métricas de qué tan fuerte y qué tipos de poderes existen por ahí. Entonces, Hobbes hubiera estado de acuerdo siempre y cuando lograse salvaguardar de alguna u otra manera su existencia. Lo cual es difícil y ahorita veremos por qué, por el modelo de conflicto que introduce Hobbes como un elemento, digamos, natural o constitutivo de su argumentación en torno a la necesidad del Estado. Sí, Raúl, te escuchamos. Bueno, ya lo comentaste un poquito, pero justo la teoría realista de las relaciones internacionales se basa en que los estados buscan su propia supervivencia a costa de lo que sea, desconfían del otro. Por lo tanto, pues sí, en efecto, de hecho, por eso me interesó también Hobbes, porque Hobbes es de justamente las bases de esta teoría realista que se ocupa en relaciones internacionales, en el cual indica que pues, lo más importante, por sobre todo, es la supervivencia del Estado por sobre todo. Sí. Entonces, pues sí, en efecto, sí que completando lo que dice el compañero, pues creo que Hobbes va a estar de acuerdo que el Estado debe hacer cualquier cosa que sea necesaria para salvaguardar su propia existencia, así sea venderse con otro país. Lo único que sería su límite sería como cuando hacer algo amenaza su propia existencia. Ahí tendría que ver cuáles son los dos Sí, claro. riesgos. O sea, si hay uno que sea más inminente, diría, bueno, Uh-huh. este, y luego veo cómo lidio con el otro, a ver si este tiene otro enemigo y le doy la vuelta, lo traiciono. Eso ya es Que lo que hacen otro muchos caso. países justamente es tratar de, cuando hay dos poderes hegemónicos, pues es tratar de equilibrar y jugar con los dos un poquito. Claro que es una cosa que, por ejemplo, México ha intentado hacer, pero le cuesta mucho trabajo por la proximidad que tiene con Estados Unidos. Entonces, Correcto. pero que otros países sí logran hacer con un poco más de facilidad, ¿no? Por sus posiciones, ¿no? La geopolítica que le llaman. En este caso, entonces, para Hobbes, él, contrario a lo que serán los desarrollos, por ejemplo, del liberalismo, el liberalismo no desde el principio, pero sí eventualmente tiene esta idea de que todo va a ser paz y todo va a estar muy bien si confiamos en la fuerza del comercio. O sea, si confiamos en el libre comercio y en salvaguardar las relaciones de propiedad, eventualmente, aunque no inmediatamente, insisto, los liberales son gradualistas en su gran mayoría, vamos a llegar a un momento en el que se establecerán reglas de intercambio, reglas para la guerra, y si ustedes le creen a Kant, un gobierno mundial, ¿no? Que a lo mejor no sea único, monolítico, pero que sí sería una confederación, algo así como la ONU, pero imagínense que la ONU sí sirviera así como bien para las materias a las que está organizada. Por ejemplo, que, no sé, la Organización Mundial de la Salud sí pudiese determinar políticas de salud que los estados miembros tuvieran que obedecer. Esa sí es una cosa muy de liberalismo. Hobbes piensa que eso no es posible, que sí hay entidades separadas y en una relación de enemistad perpetua, ¿no? Incluso esto no lo dice en el Leviatán, pero sí lo dice en el de Kiwe, ¿no? Que habla acerca de que los estados son como campamentos militares enormes y se miran recelosos los soberanos uno al otro para ver qué está haciendo, ¿no? Y si nosotros hacemos eco de ello, pues claro, es un modelo que nos ayuda a entender el conflicto internacional entre las grandes potencias y también un poquito en las buenas, ¿no? Claro, como dice Alejandro, ¿no? No le cree al buen Kant. Pues no, de hecho, Martha Nussbaum, que es una kantiana pues, y también aristotélica muy interesante, tiene un librito, ¿no? Acerca justamente de la tradición cosmopolita que no empieza con Kant, pero sí culmina con Kant y si ustedes quieren un poco más con el internacionalismo proletario, eh, que empieza realmente con los estoicos y el cosmopolitismo de la época helenística. Ella nos habla de que es el fracaso de una noble idea, ¿no? Así le pone incluso a su libro. Y es una idea muy noble, ¿no? Cuando uno piensa, claro, ¿no? Que existieran mecanismos que nos obligasen a los estados individuales a impulsar políticas, por ejemplo, para ordenar la producción mundial de X o Y o Z y no se desperdiciara tanto, estaría increíble. Pero de ahí a que eso se pueda hacer, y de hecho, de ahí a que el comercio internacional sea el motor que logre justamente esas adaptaciones, habría que atravesarlo por el fuego de la crítica de la economía política y ver si se sostiene. Y uno
pues pensaría que no. Para eso habría que ver, por ejemplo, el tomo 3 del Capital, en el que claramente se demuestra que eso no es posible. Si se puede lograr la existencia, de hecho se logra, existe, es el mercado que realmente existe, es el mercado mundial, y el mercado mundial exige estas distorsiones y estos abigarramientos, y no al contrario, no uniforma únicamente. Perdón, sí, Alfonso. Pero además yo la pregunta que quería es, ¿qué pensaría Hobbes con respecto al desequilibrio de fuerzas, ¿sabes? Y estoy hablando de fuerzas militares, o sea, Ujú. como él considera la guerra, porque estoy pensando en, digo, ya sabemos que son, ¿cómo los llamabas tú, Rafa, en filosofía política, los estados terribles, o cómo era? Los estados Que canallas, justamente, ¿eh? los estados canallas. Exactamente. Digo, estoy pensando en un estado canalla como Rusia, pero también el tema ruso tiene mucho sentido, ¿sabes? O sea, lo de la guerra de Rusia y Ucrania tiene mucho sentido del lado ruso, porque pues es obvio que Estados Unidos quería apoderarse de Ucrania como para entrar la OTAN y etcétera, del lado ruso, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿cómo vería este desequilibrio de fuerzas, ¿no? Porque no nada más es Estados Unidos y etcétera, sino que también la propia ONU tiene a un ejército como, o bueno, sí, tal cual, un ejército como la OTAN, ¿no? Y del otro lado ya no existe el pacto de Varsovia, que sería como el equilibrio que sí había en plena Guerra Fría, ¿no? O sea, ahora pues, es Rusia contra todo Rusia y probablemente China contra todo Europa y Estados Unidos, ¿no? O sea, digo, hay un desequilibrio de fuerzas terribles por más hombres o efectivos, dirían en términos militares, que pueda Ujú. proporcionar China y que Rusia también es un territorio bastante grande, ¿no? O sea, digo, hay un desequilibrio de fuerzas que no sé cómo vería Hobbes, ¿no? En un caso Hobbes, de guerra, sí. Hobbes pensaría que los medios, por ejemplo, rusos, él no consideraría que hay agresiones criminales, por ejemplo, como nosotros sí hemos llegado a pensar, porque mucho de nuestra comprensión de los conflictos internacionales es muy kantiana, ¿no? Por ejemplo, nosotros pensamos que un acto de agresión no motivada eh, de un estado a otro es una acción criminal. Para Hobbes es un soberano pegándole a otro soberano y ninguna soberanía está sometida a ninguna ley. O sea, eso del derecho internacional a Hobbes le resultaría producto de pactos. Es decir, tú y yo podemos hacer, si tú eres un soberano, yo soy otro, hacer un pacto y hacer la paz o hacer la guerra o hacer el comercio o hacer intercambios o darnos regalos, algo así, pero no hay o no puede haber una constitución mundial y una policía mundial que nos someta. Lo que hay es un poder soberano y otros soberanos, y entonces tendríamos hasta cierto punto que estar en pleito, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una asimetría de poder? Pues ¿de quién es culpa? Pues de esta, o sea, si tomamos en cuenta la consideración cuantitativa, ¿no? Del Estado y su tamaño, pues es culpa de aquellos que han elegido a sus enemigos mal, ¿no? O que no han logrado fortalecerse suficientemente. Para Hobbes es una relación de fuerzas hasta cierto punto geométrica, ¿no? Como cuando nos enseñan en tercero y secundaria, digo, ya no se vea, pero cuando yo estudié tercero y secundaria, nos enseñaban poleas y tiro parabólico y todo eso en física, y nos enseñaban funciones, ¿no? Y un poco de trigonometría en matemáticas, y era básicamente lo mismo. Entonces, para Hobbes es lo mismo. El símil sería que en filosofía política o lo que Hobbes llama la moral philosophy, ¿no? La filosofía política, ves los primeros principios a través de los cuales se desencadena la dinámica de fuerza entre los estados y ya, digamos, en el estudio concreto de las relaciones diplomáticas, tú observas el desarrollo de esos primeros principios, ¿no? La puesta en marcha. De ahí que para Hobbes, la primera misión del Estado, si es una misión, si se la toma en serio, que es el orden y la paz y la seguridad interior, tiene que hacer un doble movimiento. En primer lugar, tiene que pacificar el interior y en segundo lugar, tiene que contar con las condiciones para afrontar un conflicto exterior y sobrevivir eh, por cualquier circunstancia. Y por ejemplo, el caso ruso, Hobbes diría, bueno, pues Rusia tiene
el arma secreta, ¿no? Que no es secreta, porque son las armas nucleares, ¿no? Y ese es, puede escalar un conflicto, pero hay un límite, porque eh, teniendo esa arma, ese elemento, esa potencia, hay un límite al cual pueden escalar las hostilidades y no rebasar. Entonces, para Hobbes, haber logrado eso pues, constituye un elemento de supervivencia y solamente pues con afán autodestructivo el Estado ruso se renunciaría a esas armas. Algo parecido al caso de Israel, aunque el caso de Israel es, hasta donde tenemos entendido, no confirmado. Pero bueno, se sabe. Y para Hobbes, si lo analizara, pues sería una tontería que Israel se deshiciera de sus armas nucleares. En cambio, por ejemplo, tampoco condenaría lo que hacen los palestinos y la resistencia armada. Diríamos, pues es que están logrando, están buscando la manera. Que no lo logren es otra, ¿ah? Pero están buscando la manera. Bueno, ahora sí quisiera hablar de la condición humana como elemento, o lo que llamaremos una zoantropología, ¿no? Hobbesiana. ¿Qué es esto? Es como, ¿cuál es la diferencia entre la condición animal y qué nos hace a nosotros diferentes de ellos, como para que sea necesario el Estado? Y lo que podríamos decir que es que somos una criatura insociable, y que solo entramos en relaciones políticas a la fuerza. Las razones son las siguientes, porque nosotros en primer lugar nos encontramos en una competencia continua por honor y dignidad. Pocas cosas nos causan mayor malestar que el no ser considerados por los otros. Es más, preferimos que nos agredan a que nos ignoren, ¿no? Como dice la canción, ¿no? Que es preferible el odio.